Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Cada vez que podamos hablar sobre Él es un privilegio que tenemos, porque tenemos un Dios. A mí me acuerda mi hermana, por ejemplo, ella siempre me dice que a mí me gusta chicanear de mi papá, y es verdad, yo chicaneo con mi papá. Tengo un Dios que me ama tanto, que nos ama tanto, que cómo no hablar de Él y no hablar de Él con pasión, con amor, con agradecimiento de todo lo que nos ha dado. Y hoy quiero compartirles un mensaje. Espero que sea Dios hablando a través de mí, que sea Él tocando nuestros corazones y transformando lo que tenga que ser transformado. Le puse un título y el título es Que no se apague el fuego. Que no se apague el fuego. Y bueno, quiero contarles. Dale a la otra, por favor. Esta imagen, este es mi esposo y yo. Y dirán, bueno, pero ¿por qué nos trajo esa foto? Porque ese día fue un día de retos, fue un día muy difícil y muy hermoso, y Dios me habló mucho al corazón. Ese día tan bello, nosotros nos dio por subir una montaña que está a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Y comenzamos a subirla, y nunca imaginamos que era un esfuerzo tan grande físicamente, igual emocional, y en medio del camino éramos como, bueno, si vamos a poder o no. Bajaban las personas que ya habían terminado su caminata y nos decían, no, cada vez es peor, no, cada vez es más duro, y nosotros seguíamos subiendo, muy agotados, muy cansados. Dale a la otra. Hubo un momento en que nos perdimos y nos cambiamos de ruta y caminamos 1 hora por un sendero, bueno, dale a la otra, por favor. Por un sendero lleno de árboles y muchos árboles, y yo venía como un poquito asustadita, ¿no? Porque el sendero era muy bonito, pero yo sabía que en el sendero había algo especial. Dale clic, por favor. No sé si alcanzan a ver, no, devuélvelo, por favor. Si alcanzan a ver lo que está en el círculo, pero nos encontramos una huella de oso. Y cuando yo ya vi la huella de oso, dije, bueno, esto se está poniendo como tensionante. Yo sabía que el lugar donde estábamos, todo ese bosque, era un lugar habitado por osos, y mi esposo me dijo, Lili, si aparece un oso, nos hacemos los muertos. Y yo, bueno, yo no sé si pueda, pero igual, pues vamos, porque yo quería hacer esa caminata. Por allá después mi sobrinita contándole la historia, y me dijo, no, tía, usted se hace la muerta, ellos lo matan, eso no es la manera. O sea que, gloria a Dios que no nos los encontramos, solamente vimos la huella. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque después de regresarnos, nosotros, cuando nos habíamos perdido y nos habíamos metido en este bosque, había una meta, y la meta era llegar a la parte más alta. Dale, por favor. Era aquí, no le hace justicia al paisaje, de pronto no lo pueden ver atrás, pero en realidad era un paisaje tan hermoso que nosotros como meta teníamos llegar a ese lugar, caminar hasta ese lugar, y ya habíamos caminado tanto, llevábamos más de 4 horas caminando, y dijimos, ¿vamos o no vamos? Pues subimos y terminamos, y por eso es la foto del principio, porque sentíamos tanta satisfacción de la meta cumplida, de poder hacer eso. Y hoy solamente quiero empezar diciéndoles, se necesita valentía, se necesita coraje para iniciar una travesía, para iniciar un camino, para iniciar y estar subiendo, pero se necesita realmente determinación y más valentía para terminar. Si ustedes ven en la Biblia, todos, pero absolutamente todos los grandes líderes de Dios, hombres, siervos de Dios, vivieron procesos. Tenemos un David que sí peleó con osos, ¿se acuerdan? Le tocó pelear hasta con osos, le tocó enfrentarse a ejércitos enemigos. ¿Pero qué? ¿Por qué no se dio por vencido? Porque tenía una meta establecida, era cumplir el llamado de Dios para su vida. Hoy tenemos que recordar que nuestra meta es cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. Ese es el tema que hoy quiero hablarles, y es el llamado de Dios. El mensaje central de hoy es que le pidamos a Dios y nos ayude a priorizar sobre el llamado que cada uno tiene, a tomar decisiones que honren a Dios y no agraden a los hombres, porque es que muchas veces buscamos desagradar a los hombres y no a Dios.
Y yo veía un video que me tocó tanto el corazón, muy sencillito, y decía, si supiéramos lo rápido que nos olvidan cuando estamos muertos, no buscaríamos agradar tanto a los hombres, sino agradar más a Dios, que en realidad Dios no se olvida de sus hijos, Dios nunca nos defrauda. Y básicamente es lo que vamos a recordar hoy. Priorizar para el reino de los cielos es nuestro llamado y es nuestra necesidad. Y los quiero invitar, por favor, que me acompañen a Jueces 9, 8 al 15. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ver qué nos quiere decir hoy el Espíritu Santo a nosotros. Jueces 9, del 8 al 15. Amén, ¿lo tenemos? Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Eres tú solamente el que nos la puede explicar, Señor, el que nos da esa capacidad, esa iluminación, Dios, para poder entender cada uno de tu palabra, para poder entender cada uno de tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu hoy moviéndose en nuestros corazones, en nuestras vidas, desarraigando lo que tenga que desarraigarse, cambiando nuestra manera de pensar, para que podamos, Dios de los cielos, siempre seguir tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, háblanos, que tu pueblo escucha, Señor. Yo te pido que sea tu palabra, una palabra rema, una palabra martillo, una palabra que sea más cortante que espada de dos filos, Señor. Toca hoy, Dios de los cielos, nuestra alma, nuestro ser, toda nuestra vida, Señor, para que sea transformada en tus manos, en las manos del alfarero estamos. Te doy gracias en el nombre de Jesús, amén. Esta historia que les acabo de leer se encuentra en el libro de los Jueces. ¿Qué pasa con el libro de los Jueces? Recordemos un poquito como de historia rápidamente para que todos estemos metidos en el mismo mensaje. Resulta que vemos en la Biblia que está la historia de Génesis. ¿Se acuerda que en Génesis nos hablan del origen, de los patriarcas? Nos hablan de hecho que vienen las 12 tribus de Israel y después de esas 12 tribus ellos van a Egipto y después hay esclavitud, ¿cierto? Nos acordamos de eso y si no, pues podemos ir a leer. Y resulta que viene Moisés. Todos hemos escuchado hablar de Moisés. Hay la época del desierto, la época donde ellos son probados, la época donde se les dan las leyes. Y después de eso viene del desierto la conquista de la tierra prometida. ¿Quién aparece en la conquista de la tierra prometida? Josué. Josué es el que los lleva a la tierra prometida y la conquista y hace un pacto de transformación con todos ellos. Les dice, vamos a entregar todo esto a Dios. Después de esta época viene la época de los jueces. ¿Cuál es la época de los jueces? Una época tan parecida a la nuestra. Dice la Biblia que era la época donde todo el mundo hacía lo que quería. O sea, en realidad no tenían a Dios como rey y Dios levantaba a jueces que los defendieran de ejércitos invasores, de ejércitos enemigos. Pero esta historia que yo les comenté es una historia muy bonita porque es una fábula.
Ay, en la Biblia hay fábulas. ¿Qué es una fábula? A veces le hemos leído a los niños fábulas. En la Biblia hay 2 fábulas y esta es una de ellas. Es una figura literaria hermosa. Es donde el escritor usa como objetos inanimados o objetos como árboles y les da vida. Parecían personas, ¿no? Parecían personas que estaban tomando decisiones de quién iba a ser el rey. Esta fábula la lanza Jotán. Jotán es un hombre, acuérdense que les voy a hablar de 2 personajes en todo este mensaje, Jotán y Gedeón. Jotán es el hijo menor de Gedeón. Gedeón fue uno de los jueces que libertó a Israel después de estar oprimido por un ejército invasor de Madián y lo libertó con 300 personas. Gedeón hizo eso, fue un hombre valiente para Israel. Después nacen sus hijos, que son más de 70 hijos. Nace Jotán, que es el hijo menor, y nace Abimelec. Entonces, ¿qué pasa con Abimelec? Es un hombre hijo de Gedeón, que ya sabemos que fue que libertó a Israel, y es hijo con una concubina. ¿Qué es una concubina? Con una esclava. Yo les tengo que contar todo esto porque es importante para lo que viene, para hacerme entender con todo lo que viene. ¿Qué es lo impresionante de Abimelec? Que a pesar de que él era hijo de Gedeón, le traiciona y va a todos sus tíos a un pueblo que se llama Siquén y le dicen: hey, ¿por qué no me eligen a mí de rey? ¿A ustedes no les parece mejor que yo los gobierne, que los esté gobernando sus 70 hijos de Gedeón? Es mejor un rey que 70. Así que todo el pueblo de Siquén lo elige como rey. Interesante. La cosa es que este hombre es tan perverso que va y asesina a sus 70 hermanos. ¿Y sabe cómo los asesina? Dice la Biblia que los asesinó sobre una misma roca. Entonces Jotán, el hijo menor, se está parando en un alto y le está diciendo todo a Israel lo que viene para ellos por la maldad de haber elegido este hombre. Una misma piedra simbolizaba que este hombre estaba muy lleno de idolatría, porque las rocas se usaban para sacrificios a los dioses, a los falsos dioses. Y miren la crueldad. Imagínense asesinar uno a uno sobre la misma piedra. Eso es lascivia, ¿no? Eso es tener un corazón con mucha maldad. Ese era el hombre por el cual ellos eligieron que fuera su rey. Fue el hombre por el cual ellos hicieron todo para ponerlo en ese lugar de prominencia. Y la cosa es que dice la Biblia que cuando lo eligen rey, lo eligen cerca de un lugar que se llama la llanura del Pilar. ¿Y sabe qué pasó en ese lugar? Gedeón, como les mostré aquí, cuando los llevó a la conquista, cuando les dio la tierra prometida, en ese lugar Gedeón hizo un pacto con Dios y con el pueblo para que siguieran a Dios, para que le fueran obedientes. Y en ese mismo lugar el pueblo se estaba desviando en la idolatría, en la maldad, en la corrupción del corazón. ¿Vemos lo triste de esta época? ¿Les parece algo parecido a nuestra época? La cosa es que Abimelec tenía un nombre muy especial. Su nombre simbolizaba hijo del rey. Imagínense que él iba caminando y decían Abimelec, hijo del rey. Qué identidad, ¿no? La cosa es que hay personas que no se sienten satisfechas por ser hijas del rey. Quieren ser el rey. Nosotros somos hijos del rey. Y hay muchas personas que no hemos entendido el privilegio de ser hijos de un rey, de Dios. Y queremos a veces usurpar su lugar. Queremos a veces gobernar nuestras vidas y hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y llama la atención cómo era la identidad tan pobre de Abimelec. Hijo del rey, hijo de un rey. Pero él siempre se sintió hijo de la esclava, de la concubina, y por eso mata a sus hermanos. Por eso su maldad y su lascivia. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros no dejamos que Dios nos restaure nuestra identidad y nuestro corazón, vamos a estar haciendo y tomando decisiones incorrectas para nuestra vida. Vamos a estar buscando lugares donde Dios no quiere que estemos. Vamos a estar buscando perdición para nuestras vidas como Abimelec. Él era un líder autoritario. Fue la zarza que dijo Jotán. Llamaron a todos y nadie quiso reinar. El olivo dijo que no, la vid dijo que no, pero la zarza dijo ok, yo quiero ser el rey. La zarza, ¿qué es la zarza? Dale por favor a la siguiente.
La zarza, perdón que no se ve bien, yo creo atrás, pero la zarza ni siquiera es un árbol, es un arbusto. Y es un arbusto lleno de espinas. O sea que este hombre y su promesa de campaña era un hombre sin sombra. Él no podía dar sombra, era un árbol. Imagínese una zarza reinando sobre árboles. Él no podía dar nada si no fuera fuego. Lo único que él podía tener para darle a los demás era fuego. Lo interesante de todo esto es que la Biblia dice que él nunca reinó en Israel. La Biblia siempre dice, y Gedeón juzgó, y Salomón juzgó. ¿Saben la palabra que usaron para él? Y Abimelech dominó, porque era tanto la maldad de su corazón, porque era tanto el egoísmo de su corazón, su vanagloria, que él no ayudó a Israel, él lo dominó. Y yo quiero hoy recordar, si ustedes quieren saber cómo es el carácter de una persona, si ustedes quieren saber cómo es el propio carácter, tenemos que mirar cómo se tratan a las personas que están en desacuerdo con nosotros. Porque la promesa de Jotán o la palabra profética de Jotán es, esa zarza los va a quemar si no están de acuerdo con su gobierno totalitario. Esa zarza los va a destruir. Así que de la manera como yo trato a las personas que piensan diferente a mí, va a mostrar qué tan fuerte es mi carácter, qué tanto me parezco a Cristo. La cosa es que la Biblia nos enseña que hay siembra y hay cosecha. ¿Y saben Abimelech cómo muere? Después de que traicionó a su pueblo, ahorita les voy a contar rápidamente cómo. Está debajo de una torre donde está un pueblo resguardándose por la maldad de este hombre. Y llega una mujer y lanza una rueda de molino, eso es una roca. O sea que él muere de la misma perversa manera como mató a los 70 hijos de Gedeón. Murió con una roca, porque hay retribución. Las personas creen que la maldad no tiene castigo, pero él tuvo su propio castigo a su maldad. Y vemos que lo que nos recuerda esto es que cuando tú y yo sabemos nuestro diseño, cuando tú y yo sabemos la utilidad y el servicio que le prestamos a Dios, nosotros no nos vendemos a ningún sistema. Nosotros no buscamos sobresalir sobre los árboles, sobre los hombres. Nosotros buscamos servir a un Dios de poder. Nosotros buscamos honrar a un Dios de poder. Ay, muchísimas gracias, qué lindo. ¿Listo? Y vamos a ver, muchísimas gracias. Vamos a ver también que hay personas que suelen buscar ese gobierno de la zarza. Hay personas que sus prioridades es rodearse de zarzas. Y vemos a Siquén, ese es el pueblo que lo eligió, los tíos de Abimelech. Siquén es muy interesante. ¿Cómo les parece que Abraham, que es el padre como de Israel, la primera vez que Dios se aparece es en Siquén? ¿Saben qué más tiene interesante ese pueblo? Era una ciudad que era considerada de refugio. ¿Saben qué es una ciudad de refugio? Era un lugar, porque Dios es justo, que Dios estableció para proteger al asesino inocente, por decir algo. Una persona accidentalmente mata a alguien, entonces podía ir a ese lugar de refugio para que lo protegieran y no vengaran la muerte y lo asesinaran los parientes del que asesinó. Era una manera de protección, de proteger al asesino inocente. Pero miren la maldad. Era un pueblo de levitas, era un pueblo de sacerdotes, y ahorita se había vuelto un pueblo de asesinos, de corruptos, que buscaban a la zarza para que los gobernara. Y nos tiene que mostrar este pueblo una enseñanza, como cuando ellos dejan a Dios, también reciben el pago de la zarza. ¿Sabe cómo muere este pueblo tan triste? Murieron incendiados, porque la corrupción de Abimelech los llevó a incendiar. Es fuerte, esto es muy fuerte. Y a veces la palabra de Dios es fuerte, porque nos quiere mostrar lo que es estar alejados de Dios. Lo que es como este pueblo se olvidó del Dios del pacto, del Dios de Josué. Y dice la Biblia que le servía a Baal-Berit. Baal-Berit significa Dios del pacto. Muchas veces nosotros no hacemos pacto con Dios. Y no me refiero a venga pacto y traiga plata. Me refiero a entregarle mi vida a Dios. Me refiero a rendirme a Dios. Me refiero a servirle a Dios. Me refiero a enamorarme de un Dios vivo y poderoso.
de un Dios que transforma, pero si hacemos pacto con otras cosas que nos destruye, que son como una zarza, y le damos nuestra vida, le damos nuestro tiempo, y son personas, y son circunstancias, son cosas que nos van destruyendo. Esto pasó con Siquem. Si dejamos de adorar al Dios vivo, no nos vamos a parecer a Él, nos vamos a parecer a Siquem. Vamos para la segunda prioridad. Ya vimos la primera prioridad. Cuidado con priorizar como la zarza. Cuidado con priorizar para nosotros mismos. Vamos con la segunda. El que sabe discernir lo prioritario, pero se asusta en el proceso. Les dije que les iba a hablar de dos personas. Abimelech. ¿Será que se cae? Pórtese bien. Estaba Abimelech y estaba Jotam, ¿cierto? Jotam, ¿nos acordamos quién es? El hijo menor de Gedeón. Un hombre muy interesante, y le digo que ese hombre me tocó mucho el corazón. Fue el mensajero de Dios, fue el sobreviviente de una masacre. Le mataron a todos sus hermanos en una roca, y él se para en un monte que se llama Gerizim y comienza a decirles: hey, pueblo de Israel, ustedes le fueron desleal a mi padre que dio la vida por ustedes. Ahora están bajo el gobierno de la zarza, y les dio esa fábula que yo ya les leía al principio. El nombre de Jotán significa Dios es justo. Dios es justo. Y yo me imagino a todo el pueblo de Israel. Ay, ¿quién está en Gerizim? ¿Quién está en el monte? Jotán. Y escuchaban: Dios es justo. ¿Quién es? Jotán. Dios es justo. Y yo me preguntaba, ¿cómo no empezó su corazón a derretirse de arrepentimiento, sabiendo que había sido un pueblo tan malvado, que habían levantado un rey tan malvado y no se arrepentían, sabiendo que tenían un Dios justo? Y la cosa es que el diseño estaba tan dañado que Gerizim inicialmente fue el lugar que Dios usó para bendecir a Israel. Y ahora se levantaba Jotán con esa valentía a lanzar una maldición sobre el pueblo, porque el diseño de Dios estaba todo trastocado. Y eso nos tiene que enseñar algo. Nos tiene que enseñar cómo hay hombres de Dios que se levantan cuando todo se está deteriorando, cuando los diseños de Dios se están olvidando, cuando la palabra de Dios se está olvidando, y se levantan como una voz profética. Pero por Dios, se levantó un Jotán que estaba de duelo. ¿Ustedes se imaginan? Parado en una montaña, cuando había enterrado o había perdido, yo creo que ni enterrado, había perdido a todos sus hermanos. Se había escondido por temor. Era un hombre que iba en contracorriente, un hombre que se enfrentaba a la oposición. ¿Eso no es mucha valentía? Saber que era el único que podía dar un mensaje de transformación. Pero lo más lindo es que Dios lo respaldó. Porque yo quiero decirte que vamos en un mundo contracorriente, que a veces nos sentimos solos, pero Dios siempre va a respaldar a su palabra. Dios siempre va a respaldar a sus hijos. Dios siempre va a respaldar esas obras de valentía cuando hablamos la verdad, y la verdad es Cristo. Y él fue respaldado, porque cada palabra de Jotán que se dio en la montaña se cumplió tal cual. La zarza acabó con todos. Y yo quiero mostrarte, ¿me pones el video, por favor? Yo quiero mostrarte algo. Si estás pensando cómo servir, si estás pensando qué hacer, mira este video que te inspire un poquito o mucho, y no tener más excusas para el Señor. No, el otro, el del bebé. O sea, así es la tecnología, nos juega malas pasadas. Entonces vamos a esperar el otro. Pero quiero que lo miren con los ojos de Dios, con el corazón.
¿Ustedes captaron la cara del bebé que está ayudando? Lo hizo con tanto esfuerzo, pero lo hizo con tanto amor. Y nosotros somos respuesta para los que están llorando afuera. Nosotros somos los que podemos llevar la paz donde muchos no la tienen. ¿Tenemos excusas para no servir? Jotán lo hizo en medio de la tristeza. Este niño está sirviendo con mucha dificultad y nos enseña hoy que no hay excusas para servir a Dios. Amén. La cosa es que a pesar de que Jotán es tan inspirador, Jotán me tocó mucho el corazón, porque resulta que ese líder inspirador, ese profeta de Dios, dice la Biblia que él estaba en la montaña, en Jericín, en lo más alto. Pero después dice la Biblia que se fue a Ver. A Ver es una ciudad, no a ver. A Ver, es con B larga. Yo no sé si se pronuncia así, pero la estoy pronunciando tal cual en español, Ver. Y se fue a esa ciudad por miedo a su hermano. Y la cosa es que yo veo en Jotán dos miedos. Vemos el miedo que a veces nos protege, ese miedo, como yo les decía, del oso, y que me decía, vámonos de acá porque estamos en riesgo. Pero también vemos un miedo que paraliza, un miedo que aniquila. Y de hecho Dios usa una palabra, en el Antiguo Testamento el escritor bíblico usa una palabra que es nus, y esa palabra dice es huir del enemigo. O sea que Jotán se fue huyendo del enemigo, pero metafóricamente dice, es una palabra que está relacionada con perder el vigor. O sea que Jotán en realidad en un momento perdió la valentía, y es como ese león, un león valiente pero herido, un león que su estructura, su diseño se está dañando, esa fortaleza se está cayendo. Y me enseña a mí que a veces los llamados de nosotros, los propósitos de Dios en nuestras vidas a veces no se cumplen por los mismos pensamientos que tenemos. Tenemos pensamientos que nos derrotan, pensamientos que no nos dejan continuar, pensamientos que ni siquiera se cumplen, porque muchos científicos dicen que el mayor porcentaje de lo que pensamos nunca se cumple. Y estamos con pensamientos tan dañinos en contra de nosotros mismos que estamos perdiendo el vigor para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y hoy tenemos que tener cuidado, usted y yo, de no ir a acampar a Ver, a esa ciudad, de no ir a esa ciudad que apaga llamados, esa ciudad donde se apaga el fuego. Que no se apague el fuego hoy de mi relación con Dios. Esa voz profética se cayó por miedo. Que no se calle mi voz profética porque tengo miedo al enemigo, porque tengo miedo a las retaliaciones, porque tengo miedo aún de mis amigos. Que no se apague el fuego en mi matrimonio, que haya pasión en todo lo que hago, en mis proyectos, que no se apague el fuego en mis sueños, que yo no me vaya a dormir a Ver, que yo me vaya a acampar y a vivir a ese lugar donde todo se muere. Escondernos es fácil. Yo aquí me puedo esconder en este momento. Atemorizarnos es fácil, pero lo que es difícil va a ser callar nuestras conciencias cuando nos acuse de cobardía, cuando lleguen todos los remordimientos y nos digan, y no cumpliste la tarea por la cual te llamé, no la cumpliste. Yo no quiero remordimientos. Yo le oro a Dios, ayúdame a que yo te permita, porque soy yo muchas veces la que no le permito que Él cumpla su propósito en mí. Él siempre está dispuesto, Él siempre quiere. Dios siempre quiere transformarnos. Somos nosotros los que no dejamos muchas veces. Y vámonos para la tercera manera de priorizar. Ya vimos la primera, está la zarza. Vemos la segunda, un Jotán valiente pero que se esconde. Y ahorita vamos a la más hermosa. Esta persona prioriza porque tiene oídos de siervo, porque escucha la voz de Dios. Prioriza porque escucha la voluntad de Dios y la hace. Esa es la tercera manera de priorizar en nuestra vida. Vemos a Jotán que le está dando un discurso hermoso a Israel, inspirador, pero nadie se arrepiente, porque Israel no sabía ser como el olivo, como les leí al principio, el olivo que deja todo por Dios, ser como la vid y ser como la higuera. Israel se estaba pareciendo más a una zarza que no da fruto, que no da sombra, que no protege.
La primera manera de priorizar como siervos o oyendo la voz de Dios es priorizar para dar fruto. Es que mis decisiones, cuando las vaya a tomar, es buscando ser una persona más productiva para el Señor. Y ahí aparece la higuera. Cuando a la higuera la invitan a reinar, ¿ella qué dice? No, gracias, porque prefiero guardar mi fruto y mi dulzura, ¿cierto? Hay algo interesante en la higuera. Dale a la otra, por favor. La higuera es un árbol, ese sí no es un arbusto como la zarza, es un árbol muy grande, es un árbol muy frondoso, es un árbol que da muchas hojas, por lo tanto da sombra. O sea, ella sí podía haber sido rey, pero no aceptó. La cosa es que hay algo y muchas lecciones que la higuera tiene que darnos hoy. La primera es que en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan una vez que Jesucristo maldijo una higuera? Porque la higuera no tenía fruto. Pues resulta que este arbolito, cuando sus hojitas le están saliendo, también le salen unos pequeños fruticos. Si los frutos no le salen al igual, o sea, al principio del árbol pequeño no le salen, es porque este arbolito va a ser estéril por toda su vida. O sea que va a ser un árbol con muchas hojas, pero sin fruto. ¿Listo? ¿Y esto a qué nos recuerda? De pronto a llamados que son muy vistosos, a llamados que son pues aparentemente muy productivos para Dios, pero en realidad llamados sin fruto. Personas sin transformación de carácter, personas que todavía están viviendo una vida en pecado, una vida sin relación con Dios. Eso es lo que nos enseña hoy las hojas de la higuera. Y la cosa es que Israel tenía que cuidarse y dar fruto. Era la responsabilidad de Israel. Pues iglesia, hoy la responsabilidad de nosotros es dar fruto. Porque cuando Cristo venga, Él va a volver por una iglesia que está dando fruto como la higuera. Y la cosa es que, por eso les pongo esta foto, porque ahí hay un dibujo y un fruto real. No podemos parecer que damos fruto. No podemos parecer, ay, es que yo los domingos voy a la iglesia. O como le dijeron muchos a Jesucristo, ¿se acuerda que él cuenta la historia? Que muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Eso no va a ser suficiente si nuestro Señor no es nuestro Salvador, ya lo es, sino es nuestro Señor, el que nos gobierna, el que nos transforma. Ese es el fruto que Él está esperando, una relación con Él, una relación con su Santo Espíritu. Un apasionamiento por la Biblia. Yo no sé si todos ustedes son apasionados por la Biblia y si no, háganlo. Tiene tanta hermosura. Ustedes comienzan a leerla y aparecen tantas cosas, tantos detalles. ¿Perdón? Amén. Tantas cosas lindas, ¿cierto, Marlene? Aparecen tantos, yo diría, misterios revelados. Entonces, eso es lo que nos invita hoy. Pero también había otro invitado al reinado. ¿Quién fue? Ya estuvo la higuera, ya vimos que la zarza no servía, y estuvo la vid. Ay, buscaron a la vid, a la que produce las uvas, y le dijeron, ¿quieres reinar? Y la vid dijo, no, porque es más importante el mosto. El mosto es el vino que no es fermentado, es el primer juguito, ese zumito de las uvas. Y yo prefiero el mosto que alegra a los hombres, que alegra a Dios, perdón, que ir a reinar entre los hombres. Y resulta que el vino es maravilloso porque el vino está relacionado con celebraciones. El vino lo tenemos en las fiestas, en los banquetes. Se acostumbraba, lo hemos leído, en las bodas. ¿Se acuerda que en unas bodas se acabó el vino? Se acostumbraba el vino para la celebración. El mosto, sin fermentación, no eran bebidas alcohólicas. Y la cosa es que cuando estaba la vendimia, cuando aparecía la vendimia y la cosecha, todo el mundo celebraba, ¡ay! Tiempo de uva, tiempo de vino. Y las personas se unían. Y la vendimia unía a los pobres, a los extranjeros. Era un momento de inclusión. O sea que el vino trae alegría.
El vino, ojo con eso, que no estoy diciendo que la Biblia nos está invitando a embriagarnos. La Biblia dice que nos embriaguemos con el Espíritu Santo. Y por eso les explico del mosto, que era una bebida que no era fermentada, o sea, no emborrachaba. La Biblia no nos invita a embriagarnos. Pero lo que les quiero decir con esto, en realidad lo que quiero extraer del vino, es que nuestras vidas tienen que ser así como el vino, que alegran a los demás. Que llegamos y dicen, ay, ahí llegó Pablito, ahí llegó Marlene, ahí llegó Fabiola, ahí llegó ta, y nos trajo alegría. Llegó Clemencia por allá y nos trajo alegría. Eso es lo que está esperando Dios de nuestras vidas, que nuestra vida de verdad pueda bendecir a los demás. Y es mi pregunta para mí: ¿mi vida es de alegría para los demás? ¿O será que a veces no? Yo sé que a veces no. Algo que el vino también nos enseña es que tenemos que hacer un cercado. ¿Cómo les parece que el vino era tan importante que ponían una torre, ¿cierto, pastor? Un cercado y una torre para protección. ¿Para qué? Para que no fueran los ladrones y las zorras a destruir las cosechas. Su vida para Dios, mi vida para Dios, es tan importante que tenemos que cercarla y protegernos del enemigo, de esas pequeñas zorras que dañan la cosecha, de esas cosas que usted no le presta atención pero están destruyendo su vida. Hay que cercarnos como el buen vino, porque somos valiosos para el servicio de Dios. Y algo maravilloso es que los vinicultores, los que producen el vino, la podan. Ustedes saben que el vino es podado. ¿Y cuándo lo podan? Lo podan en invierno, cuando la planta está en descanso. ¿Listo? ¿Y lo hacen para qué? Para que sea más productivo, para que dé mejores uvas. Yo les traigo este arbolito, y si algún alma caritativa que me quiera ayudar, porque yo pensé que podía sola y creo que está bien tú. Mi papá ahí venía a ayudarme, pero está muy bien que tú me ayudes. Listo. Gracias, tan linda. Entonces, resulta, este no es una vid, esto es un arbolito que mi esposo hizo. Fue muy lindo porque él lleva tiempo trabajando en él, y fue bien casual porque vine el viernes al ayuno y Marlene nos dio una lección muy parecida, y dije, hoy Dios está hablando, Dios quiere hacer algo en nuestros corazones. Entonces, a veces somos así, como la higuera que vemos aquí. No sé si alcanzan a ver atrás, pero es un arbolito, cuidado que... Vemos un arbolito con muchas hojas, pero sin fruto. Entonces ya Dios dice, ay, bájale un poquito por favor y sosténlo así para yo hacerle fuerza. Dios dice, le voy a cambiar el corazón, porque necesito que me dé fruto. Y comienza a podarnos, y nos va pasando por pruebas, por procesos. Y dice, esta ramita de lili no me gusta mucho, esta que se me vino acá tampoco. Y comienza a podarlo, y quedamos así, quedamos en el invierno, vulnerables, asustados, pero en el único momento en que estamos en descanso, porque Dios sabe que no podemos huir y que nos vamos a meter en su reposo a descansar en Él, y que Él va a poder hacer la obra en nosotros, una obra maravillosa, porque Él simplemente quiere podarnos y transformarnos, pasarnos por procesos difíciles, porque necesita que usted y yo como iglesia, como sus embajadores aquí en la tierra, comencemos a ¿qué? A estar firmes en su palabra. Comencemos a ¿qué? A tener corazones transformados que dan frutos, corazones que pueden impactar las naciones, que pueden impactar la familia, que pueden impactar sus compañeros de trabajo. Y cuando el alfarero ve una obra transformada, una obra productiva, una obra acorde como Él nos creó desde el principio, a un diseño original. Tan bella, gracias. Entonces, no desistamos para darle todo lo mejor a Dios, aún cuando en invierno nos quedemos sin hojas, porque con Él vale la pena. Él siempre nos va a renovar, Él siempre nos va a dar nuevo fruto.
Y hay otro que no puedo dejar de hablar. Espero que estén concentrados y que no los tenga cansados de hablar tanto. Pero es que esta palabra es muy jugosa, ¿no? Esta palabra de Jueces tiene mucho que decir. Y esta otra prioridad, y es el que más hermoso me pareció. Está el que prioriza como el olivo. El olivo es una planta maravillosa y les voy a contar por qué. El olivo, cuando crece, este árbol crece en suelo rocoso, en suelo que es árido, aguanta muchas sequías y crece despacio. Apenas a los 14 años da su primera cosecha. Y para cosechar lo golpean y le quitan todos los frutos, que es la oliva, para sacar el aceite. Es un árbol que vive muchos años y tiene una cosa maravillosa, que en sus raíces hay unos renuevos, hay como unos nuevos nódulos para producir más vida, siendo ancianos, siendo árboles con mucho tiempo. Y porque es la mejor ilustración para priorizar como un siervo. Porque nos tiene que enseñar que como este árbol, nosotros resistimos cosas que muchos no resistirían. Y lo hacemos porque lo hacemos en el poder de Dios. Donde muchos se apagan, donde muchos se secan, nosotros podemos dar fruto porque estamos en el poder de Dios. También me enseña sobre los procesos. Usted y yo somos impacientes, ¿cierto? ¿O seré yo solo? Y queremos ver resultados ya. Y queremos ver respuestas ya. Pero este árbol espera 14 años para su primera cosecha. Y a veces nos preguntamos, ay, pero le llevo tiempo sirviendo al Señor. Ay, pero llevo tiempo en este proyecto y no hay fruto. Pero es que las buenas cosechas tardan para estar maduras, para hacer el tiempo. Y también me enseña que todos los usos, no puedo dejar esto aparte, porque este árbol es longevo, vive años, años, años. Y yo muchas veces he escuchado a muchos predicadores decir, los jóvenes, y yo amo a los jóvenes, los que me conocen saben que yo amo a los jóvenes y me encanta trabajar con ellos, pero siempre es los jóvenes para misiones, los jóvenes para estos. Pero este árbol me enseña que Dios usa también a las personas de otra edad, más grandes, ¿sí? A esos que llamamos ancianos, pero con amor y con reverencia lo digo. Dios los usa y nos muestra que Dios nos va a usar hasta las canas, hasta el final de nuestros días, que somos útiles en sus manos, porque este árbol, aún con muchos años, produce renuevos. Usted con los años que tiene puede dar fruto, puede dar semilla, puede tener discípulos, puede tener renuevos, porque esa es la vida en Cristo. Todo el aceite se usa para honrar a Dios. Todo el aceite que se sale de este arbolito del olivo lo usan para ceremonias religiosas, o lo usaban para ceremonias religiosas. Lo usaban para la consagración de los sacerdotes, de los hombres de Dios. Lo usaban para la purificación de los leprosos. Cuando ya eran sanos, les hacían una ceremonia con aceite. Y lo usaban para algo muy especial, para encender la lámpara del santuario, del tabernáculo, para encender las lámparas de las casas. Qué interesante el aceite, ¿no? Pero ¿saben qué pasa? Para sacar ese aceite, ya les dije que a los árboles le pegan con palo, ¿no? Pero además a las olivas, a la frutica, la machacan. La cogen en una piedra de molino y la machacan. Lo que me enseña que si tú y yo somos como el siervo, vamos a dar hasta lo último para Dios. No nos vamos a reservar nada para Él. Y también me enseña que si tú y yo queremos que ese fuego no se apague, que si tú y yo queremos que nuestra lámpara esté encendida, que siempre haya aceite, lamento decirles esto, vamos a ser procesados como la oliva, vamos a ser muchas veces machacados como la oliva. Pero lo lindo de esto es que va a salir algo que sea luz para las naciones, que sea luz para mi familia, que sea luz para los que están a mi alrededor. Cada proceso va a ser para bendecir a otros, va a ser para alumbrar a otros. Y hoy mi pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué clase de vida tenemos? ¿Le damos lo mejor a Dios? ¿Somos el olivo
¿Somos la vid que alegra a todos? ¿Somos la higuera que da sombra y el mejor fruto? ¿Quiénes somos? ¿O somos la zarza? Y yo pensaba, Dios, yo creo que en mí hay algo de zarza. ¿Y sabe qué me habló Dios? No te preocupes. Me habló al corazón. No te preocupes. Porque lo lindo de una zarza es que se quema. Y Dios tiene un fuego que es purificador. Y cuando yo voy a la presencia, Él quema todo lo que hay de zarza en mí. Todo lo que no es productivo, todo lo que le estorba, lo quema. Pero es un fuego purificador, no un fuego destructor. Entonces hoy le digo, Señor, quema lo que haya de zarza en mí. Quema lo que no te está sirviendo. Y vamos a ir finalizando con el más bello. ¿Quién es la higuera? ¿Quién es la vid? ¿Quién es el olivo? ¿Quién? Jesús, díganlo con fuerza, Jesús es el único que en realidad puede ser esto. Y vemos Mateo 26, 36, 39, lo leo rápidamente. Entonces llegó Jesús con ellos. ¿Con quiénes? Con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Getsemaní significa prensa de aceite. Era un lugar de olivos. Era un lugar donde se producía el aceite de olivo. Y el único que en realidad se estaba entregando como el olivo y que lo ha hecho siempre es Jesús. Por más que nosotros queramos, nunca va a haber un sacrificio como el de Cristo, que se dio hasta la última gota, que entregó hasta lo último para la salvación de cada uno de nosotros. La cosa es que leemos en Juan que a nuestro Mesías también lo querían coronar rey. ¿Y saben que él no aceptó? Porque él tenía tan claro su llamado, aunque él era rey y siempre va a ser rey, pero no aceptó ser el rey sobre los hombres, sino en realidad cumplir su propósito. Lo que me muestra lo diferente del liderazgo de Jesucristo. Un liderazgo como el olivo, un liderazgo como la higuera, que solo quiere hacer la voluntad de Dios. Y me preguntaba con todo esto, ¿qué ocasionaba la tristeza de Cristo? Los teólogos dicen que era el hecho de cargar nuestros pecados, porque al ser Cristo santo, tener que llevar todo ese pecado, pues iba a haber una separación. Esa Trinidad perfecta que siempre había estado, se sacrificaba por la humanidad, porque no podía estar un Dios santo con todo el pecado, es lo que los teólogos explican. Yo pensaba también en la humanidad de Cristo, porque Cristo, la Biblia lo explica muy bien, que es 100% Dios, 100% hombre, y pienso en su humanidad. ¿Qué sentía? Estaba dejando a sus discípulos, unos discípulos que todavía estaban muy inmaduros a pesar de estar tanto tiempo con él. Estaba dejando a María, su mamá, estaba próximo a la muerte y pensaba, ¿qué piensa un moribundo? ¿O qué piensa Cristo cercano a la muerte? Yo no sé, no le tengo respuesta para eso. Pero lo que yo sé es que la Biblia dice que él experimentó una tristeza profunda. Usa una palabra muy interesante y se las voy a contar porque es profunda. La palabra es perilupos en inglés, en griego. ¿Por qué les cuento esa palabra? Porque esa palabra se relaciona, peri quiere decir alrededor y lupos quiere decir tristeza. En otras palabras, todo alrededor de Cristo era triste. Y los que hemos vivido la depresión alguna vez sabemos qué es eso, ¿no? A mí Dios me sanó de depresión, y la depresión nos lleva a que todo a nuestro alrededor esté triste. Y así estaba Jesús, con una tristeza tan profunda que era más cercano a una depresión, a
a un dolor. Pero lo lindo de Cristo es que Él no se rindió. Es que Él fue y cumplió su llamado. Y lo hizo con valentía. Lo hizo con decisión. Y yo me preguntaba cuando hacía esto, ¿qué sería de la iglesia con un Cristo cobarde? ¿Qué sería del mundo con una iglesia cobarde? ¿Qué será si nosotros no tomamos nuestro camino y nos posesionamos de lo que Dios nos ha pedido que hagamos? Que es llevar su evangelio a todo lugar, que es hablar la verdad así duela, porque es mejor que duela la verdad y no que estén engañados toda la vida y sufriendo o no. Cristo empezó su ministerio en una boda y multiplicó el vino. Y la gente, yo me imagino, permítame imaginarme, ¿listo? Váyanse conmigo un ratico a imaginarse. Están en una boda celebrando, la boda más o menos daban vino durante 8 días y estaban todos asustados porque el vino se acabó. ¿Se imagina cómo estaba esa familia? La cultura de Israel es mucho del honor, iban a quedar avergonzados. Se acabó el vino. Y María va y le dice a Jesús: se acabó el vino, ¿qué tienes conmigo? O sea, no es el tiempo, se acabó el vino. Y él va y lo multiplica, y dice la Biblia que es el mejor vino, porque siempre se servía el mejor primero, y ya después el otro, como eran 8 días tomando vino, entonces uno de menos calidad. Pero él fue y lo multiplicó, y les dio el mejor vino, y lo celebraban, y Jesús comenzó su ministerio con aplausos. Yo me imagino a sus discípulos: ¡ay, Jesús, qué vino el que hiciste! Las personas emocionadas en la fiesta, danzando porque el pueblo de Israel danza, todos emocionados. Pero terminó su ministerio en el Getsemaní, con sus discípulos dormidos, con sus discípulos traicionándolo, dando todo hasta el final, con una tristeza profunda como una depresión, tomando la copa del sufrimiento. Él tomó una copa del sufrimiento para que nosotros tomáramos una copa de libertad, para que nosotros pudiéramos ser libres y tener alegría. Así que hoy dimensionamos el precio de nuestra libertad, y si no lo dimensionamos, algo tiene que estar pasando en nuestro corazón. Que Dios rompa toda estructura que hay en Él, toda fortaleza en nuestra manera de pensar, porque tenemos que estar agradecidos con la libertad que obtuvimos a través de su sacrificio en la cruz. Tenemos que estar apasionados de que fue como el olivo y entregó absolutamente todo en ese Getsemaní. Dios se sacrificó, la Trinidad se sacrificó para que otros vivan, para que otros sean libres. El problema es que esos otros solo quieren vivir esclavos, y eso es muy triste. Fuimos llamados, iglesia, a ser como el olivo, a dar hasta lo último de nosotros, como la higuera que se prioriza para dar fruto, y como la vid que solo da alegría a los demás. Ese es el llamado de Dios, a resplandecer en un mundo hostil. Y no importa lo que suceda, porque mientras nosotros lo hacemos, vamos sostenidos por el Padre Celestial. Dale a la otra, por favor. Cuando usted y yo caminamos todo este sendero que va, yo por eso empecé con la ilustración de nuestra caminata a 3.000 metros, porque es obvio, uno dice, pues es la cima, vamos para arriba, pero para mí no era obvio. Yo comencé a subir y yo no veía sino que era para arriba y mi cuerpo no daba. Es obvio, vamos para el cielo. Vamos para arriba. Nuestro proceso tiene que ser difícil porque vamos de ascenso en ascenso, y por eso nos cansamos, pero nuestra meta vale la pena porque le servimos a un Dios vivo. Es una historia con la que voy a ir cerrando ya, terminando. Él es un hombre muy interesante. Él fue un atleta. Nació en el año 65, es británico, si mal no estoy, si no me perdonan si doy una información errada, pero se me fue en este momento de dónde es. Y resulta que él estaba en un juego olímpico, o sea, él compitió demasiado para su país y les dio muchos triunfos. Pero en medio de sus triunfos, una vez tuvo una lesión del tendón, uno de sus tendones se rompió,
Y él siguió con lesión tras lesión, pero se recuperó. Y fue al juego de Barcelona y era el favorito. Todo el mundo esperaba que este hombre fuera el que se llevara voy a pronunciar esto, pero yo creo que lo pronuncio mal. Es Derek Redmond, es su nombre, pero yo creo que está mal. Y él era el favorito para ese momento y quiero que vean este video. Dale, por favor, al video. Resulta que en medio de la carrera, ya lo vieron, se lesionó, se volvió a romper el tendón, pero él no quiso parar. Y su padre, ve lo difícil que fue para el padre, se saltó toda la seguridad. Cuando preguntan al padre por qué hizo eso, él dijo: yo empecé la carrera con mi hijo y la voy a terminar. Así que hoy termino diciéndoles que Jesús se separó voluntariamente del Padre Celestial para que nosotros nunca más experimentemos separación de nuestro Padre, para que cuando vayamos en esa carrera y nos lesionemos y nos cansemos y nos pasen tantas cosas, recordemos que vamos sostenidos por ese Padre que no nos deja, nosotros llegamos a la meta no por nosotros, no es por las habilidades. Nosotros llegamos a la meta porque vamos en los brazos de papá. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Padre, tu palabra es tan real, Señor. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que nos hables a lo más profundo de nuestro corazón, que nos digas qué tanto hay de zarza en nosotros, Señor, que necesita ser purificado. Yo te imploro, Señor, que no nos dejes y que no nos permitas estar buscando reinar entre los hombres, gobernar entre ellos, Dios, de una manera mezquina, de una manera totalitaria, de una manera impositiva. Ayúdanos a ser humildes, Dios. Ayúdanos a ser transformados para poder honrarte con nuestras decisiones, con nuestras acciones, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, a reconocer que hay necesidad de ti. Llévanos a la oración para reconocer nuestra debilidad y para poder vernos en ti, Señor, porque eso es lo que tú quieres, que seamos transformados y demos un fruto, el fruto del Espíritu Santo, un fruto que muestra que nos parecemos más a Cristo y menos a nosotros, Dios. Yo te pido hoy, Señor, que no me parezca más a mí, que me parezca más a ti, Señor. Yo te pido hoy que el fruto de tu Santo Espíritu, Señor, sea el que se pueda ver ante los demás. Lléname de ese amor ágape como el que tú tuviste, de ese amor que se sacrifica, de ese amor como el olivo. Déjame amar, porque tu palabra dice, Señor, que ante tu fruto no hay ley, no hay acusación, Señor. Hoy, y también nos enseña, Dios de los cielos, que se cumple la ley cuando amamos a los demás, Dios de los cielos. Se cumple la ley cuando podemos amar a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a vivir como personas de paz. El olivo representa la paz. Que donde lleguemos, Señor, podamos llevar una palabra de transformación. Podamos ser un objeto de cambio, Padre Celestial. Úsanos como instrumentos útiles en tus manos, Señor. Yo te pido, Señor, que nos llenes de tu gozo,
del gozo así como la vid, un gozo que puede, Señor, llenar corazones que están hoy vacíos, que están deprimidos. Llénanos del gozo, Padre, llénanos de gozo, Padre Celestial, de tu Santo Espíritu. Embriáganos en tu Santo Espíritu y danos paciencia, Dios, porque a veces no nos aguantamos los unos a los otros. Ayúdanos, Dios, a soportar las cargas, Padre Celestial. Ayúdanos a amarnos, Padre hermoso. Danos también, Padre Celestial, benignidad, que seamos amables, Dios. Hay momentos de dolor en nuestras vidas, pero que no perdamos el foco que eres tú, que no apartemos nuestros ojos de ti, el autor y el consumador. Llénanos de mucha bondad, Dios, porque el mundo necesita ser transformado en bondad, en misericordia, Padre hermoso. Yo te imploro que nuestra fe hoy aumente. La fe aumente, Dios de los cielos, por oír tu palabra. Que salgamos tan empoderados aquí con tu Santo Espíritu, con una fe que mueve montañas en el poderoso nombre de Jesucristo, que transforma vidas, Señor, porque creemos que eres tú el que lo hace. Llénanos de mansedumbre, Señor, que nuestras conversaciones sean dulces. Yo te imploro, Señor, que llenes nuestro paladar, Señor, de tu gozo y de tu presencia, y danos dominio propio, que tengamos la mente de Cristo para pensar, para actuar, nuestros ojos de ti. Que oigamos tu palabra y nuestro corazón, Señor, lata cada vez que piense en ti, Señor. Yo te doy gracias por esta iglesia, porque es como la higuera, pero no como esta higuera estéril. No, es como la higuera que da fruto, y fruto a su tiempo, Señor. Gracias porque cada uno, Padre Celestial, está en un proceso de transformación. También son como la vid, Padre Celestial, porque a veces nos poda, Señor, pero es para dar más uva, más fruto, Señor. Gracias por toda la alegría que ellos representan para Manizales, para esta sociedad. Pero también son como el olivo, porque hoy, Dios de los cielos, a través de sus procesos, de sus vidas, ellos pueden reconocer que pueden encender las lámparas de los demás. Gracias, Padre Celestial, por ese aceite que sale de nosotros, Señor, a través de todos los procesos que nos permites vivir. Gracias, Señor Jesucristo, por ser el mejor modelo, por entregar todo, por tomar esa copa de sufrimiento, Señor. Gracias por no bajarte de la cruz y darte por vencido, por llegar hasta el final. Ayúdanos a llegar a la meta y a recordar que vamos rodeados del Padre, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra sea rema en nuestras vidas y que haya una transformación hoy y siempre en nuestros corazones. Padre, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, del poderoso nombre de Jesús he orado. Te doy gracias. Amén y amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales y enterarte de nuestra programación. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios.